Claro, lo que se de quiere. hecho el propio Andrés Oppenheimer, que este periodista internacional, hacía un comentario, pero orientado al tema judicial, al tema de un juicio judicial. Decía, criticaba al Parlamento Nacional y decía, ¿cómo es posible que quieran hacerle un juicio sin que exista una sentencia? Entonces, imagínate, Pedro, y esto lo hemos dicho acá, no con el afán de molestar al gobierno ni nada, pero sino que es la verdad, es un juicio político, es una gran diferencia. Yo sé que esto puede ser cansón, Pedro, pero desde tu perspectiva, esas diferencias, para que quede por enésima vez claro, es diferente el juicio político al juicio judicial. Sí, por supuesto, o sea, son respetables, como digo, las opiniones. Hay abogados penalistas muy respetables que han estado en el medio opinando, pero yo también, y justamente han dicho que es cansón que se diga que es un juicio político y demás. Pero es Sí, que es pero el así. problema es que todo lo quieren llevar a la esfera penal y justamente la Constitución ha establecido que no se requiere de un proceso previo y peor aún una sentencia. ¿Por qué? Tiene una razón de ser. Primero, nuestro sistema, como vemos, si se lleva a cabo una investigación y un proceso, eso puede terminar varios años. Es decir, podría llegarse a determinar una responsabilidad penal incluso varios años después de que termine su periodo de gobierno, lo cual es absurdo. así es. ¿Sí? Y otra consecuencia que lo diferencia es que si yo llevo un proceso penal y existe ya una sentencia, ya no se requiere iniciar un juicio, un juicio Político. político porque existe una inhabilidad para ejercer el cargo público. Es decir, tengo una sentencia y ya no puede ejercer el cargo Ok. público por eso. El juicio político lo que busca es determinar responsabilidades políticas. Por eso es que se quiere confundir y decir, pero es que el presidente no ha malversado fondos, el presidente no ha cogido dineros públicos. No, ese no es el hecho. El hecho es que el presidente ha dejado de hacer y ha emitido cosas conociendo sobre circunstancias que podrían haber configurado un peculado, Uh que -huh. pudieron haber configurado un cohecho. Obviamente la Corte descartó el tema del cohecho y ahora tenemos que centrarnos en el peculado, efectivamente. Pero han habido ciertas acciones y omisiones que han configurado que se determine hoy que existen responsabilidades políticas Uh -huh. que el presidente las debe asumir. Uh -huh. Entonces ellos al querer trasladar, o ciertos actores al querer trasladar esta discusión al ámbito jurídico y al ámbito penal, lo que hacen justamente es decir, bueno, pero no se ha aprobado nada, no existe el peculado. Entonces, claro, en la opinión pública podría decirse, sí, es una locura, ¿cómo es que la Asamblea hace un proceso político donde no existe absolutamente nada? Es tan así, estimado Nelson, que podría pasar lo siguiente, Ya. se podría llegar a censurar y destituir al presidente y al presidente de la República en un juicio político y más adelante a lo mejor no se le determine una responsabilidad penal. A lo mejor a Luque Lecaro podría determinarse la responsabilidad penal y al presidente no. Pero eso no tiene nada que ver, Exacto. porque en el sistema jurídico hay diferentes tipos de responsabilidades, políticas, administrativas, civiles y penales. Claro. Todas se manejan en ámbitos diferentes. Y Pedro, yo sé que esto de pronto no configura, pero yo siempre trato de irme por el lado de la gente en el sentido de que también es un juicio de confianza. Es decir, puchica, siempre lo comparo. Cuando se trata de elegir es rapidísimo, es facilísimo, es hasta bonito cuando se trata de elegir autoridades. Cuando van a las campañas, le dan la cervecita, le brindan una colita, come, recorre, lo abrazan, aplauden, para que gane un curul, para que gane un presidente, para que gane cualquier autoridad. Pero para sacar resulta que no podemos. O sea, nos piden la confianza porque es un voto de confianza. ¿Sí o no, Pedro? Cuando dice, vota por mí, pero yo no sé qué vas a hacer, confía en mí. Ok, voy a confiar. Ahora, ya no confío en ti y ya mi voto no vale. Ya mi percepción no vale. Por supuesto, o sea, además la Constitución, ¿sí? Y, y el sistema jurídico ha establecido mecanismos democráticos, porque esa fue otra gran discusión. Ya, El tema del golpismo, el tema de que claro. esto era antidemocrático, que lo que se quería era justamente remover sus funciones al presidente. Hay que entender, hay varios mecanismos, no solo este. Existe la revocatoria del mandato, la destitución o la muerte cruzada que la puede iniciar o activar la Asamblea y también el presidente de la República. Existe el juicio político. Sí, incluso existe la posibilidad eventual que el presidente de la República pueda renunciar. Ah, sí. Existe la posibilidad. Sí, entonces todos esos mecanismos están previstos legal y constitucionalmente y por tanto son legítimos. Entonces, aducir, digamos, que hoy en día que se quiere hacer, configurar un golpe de Estado, que no se ha permitido gobernar al presidente, creo que es un discurso vacío y que con el paso del tiempo se ha evidenciado que efectivamente eso no ha calado no solo en la ciudadanía, sino que creo que es evidente la falta de gestión y de acciones que ha tenido que no las ha ejecutado
el presidente de la República y el gobierno nacional para sobrepasar varios de estos inconvenientes. Entonces, bajo esa espera no se puede aducir este tema de que de los golpistas, desestabilizadores. Creo que ese discurso no tiene sentido. No De tiene hecho, razón de ser.